Hola, bienvenidos a nuestro primer programa de podcast. La conformación de las autonomías indígenas originario-campesina en Bolivia está definida por la Constitución y las leyes del país. Bolivia es un estado plurinacional que reconoce y respeta la pluralidad de sus pueblos indígenas, garantizando su derecho a la autonomía, autogobierno y cultura. En este capítulo exploraremos cómo se han establecido y desarrollado las autonomías en Bolivia, abarcando su marco legal, su implementación y su impacto en las comunidades. Está con nosotros Víctor Villalta Hinojosa, de nacionalidad quechua, licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Jurídicas, exdirector nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral, exautoridad nacional del Consejo Educativo de la Nación Quechua y fue coordinador nacional del Programa de Fortalecimiento a Pueblos Indígenas en América Latina de la Cooperación Alemana. Bienvenido, Víctor. ¿Cuál es el fundamento legal que define el modelo de Estado plurinacional en Bolivia y cómo se reconocen los derechos de los pueblos indígenas? Muchas gracias. Durante la colonia, incluso en la República, los pueblos indígenas lucharon por recuperar sus tierras, territorios que les fueron arrebatadas, ¿no? Lucharon por recuperar su dignidad, por una educación inclusiva y por sus derechos políticos. En 1989, la Organización Internacional del Trabajo aprueba el Convenio 169, ¿no? Que dispone que los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener y fortalecer sus culturas, sus formas de vida, su territorialidad, sus instituciones, pero también el derecho de participar en su desarrollo económico, político y social. Este convenio 169 fue aprobado, fue ratificada en Bolivia por la ley 1257, ¿no? Luego de una gran marcha realizada de tierras bajas llamada la Marcha por la Dignidad y el Territorio. En la Asamblea Constituyente, las organizaciones indígenas, como el Pacto de Unidad, buscan su incorporación de estos derechos al texto constitucional, que finalmente es aprobada en 2009. Hoy, la Constitución Política del Estado vigente establece un Estado de Derecho plurinacional, intercultural, con autonomías, reconoce la preexistencia precolonial de los pueblos indígenas y su libre determinación, que incluye el derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y sus territorios, pero además abre un catálogo de derechos de los pueblos indígenas en su artículo 30. ¿Cuáles son las vías de acceso a la autonomía indígena originario campesina según la Ley Marco de Autonomías? Bien, como mencionamos, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado nos habla de la libre determinación y dice: la misma se ejerce a través de las autonomías indígenas. Ya en su implementación, la Ley 031, Ley Marco de Autonomías, dispone el acceso por territorio, por conversión de municipio a autonomía indígena y por región. En los tres casos hay un procedimiento establecido. Uno, el primer paso, digamos así, es la decisión política que toma la población indígena en su asamblea o en su tantachawi o cabildos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Cuando se trata de la conversión de municipio en autonomía indígena, se activa por referendo, que es impulsada por las mismas comunidades, por las mismas autoridades indígenas originario campesinas. En el acceso a la autonomía indígena originaria campesina por vía territorio, la consulta se realiza según sus normas y procedimientos propios, realizada por los titulares del territorio indígena originario campesino. La autonomía regional se constituye por referendo o normas y procedimientos propios según corresponda. En un segundo momento, luego de acceder a esta autonomía indígena, en el que se elige
una instancia legislativa encargada de elaborar su estatuto, es decir, la norma que va a regir la vida de estas autonomías indígena, originaria y campesinas. La elaboración del estatuto es altamente participativa, por lo que se puede tardar meses en su construcción, ya que hay un proceso de consulta a las comunidades, a la subcentral, a la central, o en el caso de los ayllus, al cabildo o al ayllu mismo, en sus diferentes niveles de organización. En un tercer momento, cuando ya está elaborado el estatuto, debe ser sometido a control constitucional. Aquí el Tribunal Constitucional Plurinacional juega un papel muy importante, ya que se encarga de revisar, observar, analizar si el estatuto es compatible o no con la Constitución Política del Estado y si respeta y garantiza los derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. El estatuto con control constitucional se devuelve al pueblo indígena, que lo aprueba por normas y procedimientos propios. Una vez aprobado el estatuto por normas y procedimientos propios, se solicita al órgano electoral plurinacional la conformación de su autogobierno. Es importante aclarar que el órgano electoral participa en el proceso de la construcción en todo el proceso, es decir, en el acceso a la autonomía, en la elaboración de su estatuto, la aprobación del estatuto de la autonomía por normas y procedimientos propios y finalmente otorgando credenciales a las autoridades elegidas. Esta acreditación a las autoridades elegidas por normas y procedimientos propios y cumpliendo su estatuto, como hemos mencionado, la realiza el órgano electoral a través de sus instancias correspondientes de la misma forma como se acredita a un alcalde, un concejal, un presidente, entregándoles su credencial. Coméntenos cómo se ha desarrollado el proceso de construcción de las autonomías indígena, originario, campesinas en nuestro país. En 2009, tras la aprobación de la Constitución Política del Estado, se impulsó el proceso indígena, originario, campesino, la autonomía indígena, originario, campesino. Es así que el 2 de agosto de ese año, en Camiri, se congregaron numerosos pueblos indígenas con el objeto de acceder a esta autonomía. Durante este evento se lanzó la convocatoria para un referendo que permitiría a los municipios convertirse en autonomías indígenas. El referendo se realizó el 6 de diciembre del 2009, con la participación de 12 municipios. De estos, 11 ganaron diciendo sí a la autonomía indígena, mientras que uno, Curahuara de Carangas, rechazó la autonomía indígena. El proceso de construcción de estas autonomías fue lento, por lo que se llama la larga marcha de las autonomías. Algunos quedaron en el camino, sin concluir el proceso. A la fecha, hay más de 20 procesos autonómicos indígenas, originarios y campesinos en camino. De estos, 8 ya han conformado su autogobierno. Estos 8 pueblos ejercen su libre determinación. ¿Cómo? Eligiendo a sus autoridades por normas y procedimientos propios, administran sus recursos y legislan. Esto es la autonomía indígena, originaria, campesina. ¿Cuál es el ámbito competencial de las autonomías indígena, originario, campesinas en la gestión de territorio y recursos? En el tema de competencias, la ley establece que la autonomía indígena, originaria y campesina asume las competencias de los municipios, pero además le otorgan otras competencias denominadas exclusivas, compartidas y concurrentes. Sin embargo, es importante destacar 2 competencias clave para el ejercicio de la autonomía indígena, originaria y campesina. La primera es la jurisdicción indígena, originaria y campesina, que permite la aplicación de la justicia y la resolución de conflictos por normas y procedimientos propios. La segunda, importante, es la participación en los mecanismos de consulta previa, libre e informada en relación con la implementación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten.
Licenciado Víctor, gracias por compartirnos toda su experiencia en el proceso de conformación de las autonomías indígenas originario-campesinas en Bolivia. Sus comentarios finales, por favor, a continuación. Bien, es importante que los jóvenes analicen estos temas que son cruciales para la construcción del Estado plurinacional. Las autoridades indígenas deben explicar el proceso autonómico, los derechos de los pueblos indígenas, la forma de hacer justicia, la manera de gestionar los recursos públicos y cómo resolver los problemas medioambientales, de desarrollo y de gestión territorial en el marco de su propia cosmovisión. La conformación de las autonomías indígenas originario-campesinas en Bolivia refleja el compromiso del Estado plurinacional de respetar y promover la diversidad cultural y la autodeterminación de sus pueblos indígenas. A través de un proceso supervisado y reglamentado, estas autonomías fortalecen su capacidad de autogobierno, gestionan sus recursos y preservan su identidad. Este modelo no solo enriquece la democracia, sino que también garantiza una participación activa y equitativa de todos los sectores de la sociedad en la construcción de un país más inclusivo y justo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.